Hoy no pregunto si estoy peinado porque me he puesto dominado. Otros días no me doy ni cuenta. Luego sabes con unos pelos. Pero ya corta posta. Claro, por la grabación. ¿Eh? Ah, vale, vale. Y cuando no traigo un cepillo, lo que pasa es que no lo enseño. Pero que se me olvida. Empiezo y se me olvida. Estás igual, Manuel. Sí, está igual, ¿no? Igual de bien. Ah, bueno, gracias. Eso es medio punto. Bien, pues empezamos, ¿no? Bien, pues buenas tardes. La clase de hoy es un repaso desde el punto en el que empieza el programa, que es con los pitagóricos, hasta el punto en el que estamos ahora, que es más o menos mitad de la Edad Media, siglo VII, en torno a 700. Y lo que voy a indicar, ahí tiene 4 partes. Hay una primera parte general donde veremos los principales documentos o piezas que aparecen en el programa: el epitafio de 6 kilos, el primer alfabeto, el Odeón famoso de Pericles, aunque hay otros, bueno, diferentes cosas que les iré ilustrando. Tiene una segunda sección un poco más rápida sobre las persecuciones cristianas. Veremos todo eso en el tiempo, cómo se distribuye a lo largo de 1000 años todas estas cosas. Después una tercera, también escueta o muy general, muy rápida, sobre persecuciones paganas, es decir, cuando la Iglesia toma la ofensiva. Y al final otra sección también corta, donde aparecen las flautas triples y algunas cosas que se han ilustrado en los vídeos que hemos ido grabando al comienzo del curso. Bueno, esto es de rigor, ya saben qué es. Lo dejo un par de minutos y empezamos en un momento. Es decir, no tiene como finalidad la clase que recuerden exactamente todo, sino que sitúen los 12 o 13 o 14 elementos más importantes, más críticos, porque claro, desde los pitagóricos hasta lo que he dicho son pues 1000 y pico años, y conviene saber qué es Grecia, qué es Roma o dónde está cada cosa. Este me lo puedo saltar porque como lo ponemos por todas partes, pues ya está. Bien, pues empezamos con este. Algunos de estos cuadros ya los han visto, para que ubiquemos las cosas espacial o temporalmente, que en este caso es decir más o menos lo mismo. Aquí tenemos los 1000 años antes de Cristo, aquí está el año 0, y aquí tenemos los 1000 años después de Cristo. Algunas de estas cosas las hemos ido viendo en las clases que se grabaron, otras las vio el turno del viernes y solamente las voy a recordar las principales. Es decir, en torno al año, antes del año 1000, ¿qué hay? Hay la Edad Oscura de Grecia, los tiempos míticos de Homero y toda esta gente, la Eneida, Troya y otras cosas. Ahora lo veremos mejor en la transparencia. Pueblos prehelénicos que habitan ya en los Balcanes, y estos están puestos de modo parejo para que entiendan. Roma ya existía la fundación, creo que es el 700, no recuerdo exactamente, 750 o algo así, antes de Cristo. Claro, no ocupa toda la península en este momento, ni es un gran imperio. Es imperio a partir de aquí, a partir de Julio César, un poco antes del año 0. Pero Roma existe y pelea y convive y funciona en el Mediterráneo, pues como los griegos y como tantos que hubo en esa época. Por eso están puestas aquí, para que vean que son parejas. Bueno, en rigor Grecia es más antigua. A esta margen de tiempo, que va desde más o menos el 900 hacia atrás, se le llama Edad Oscura de Grecia, por la misma razón que llamamos Edad Oscura en ocasiones a la Edad Media, porque no hay fuentes. No es porque no saliera el sol o que fueran más malos o menos buenos, sino se llama oscura porque como hay una ausencia total de fuentes, solo tenemos lo que llamamos el mito. La Eneida, la Ilíada y la Odisea son relatos míticos, como dices, una recopilación de las tradiciones de los pueblos helénicos que en tiempos de Grecia se usaban para educar a los niños en los primeros años, ya lo he comentado aquí también, y que el mismísimo Aristóteles y Platón calificaban de cuentos de viejas. Es decir, con estas palabras, decían que a los niños, sobre todo a los niños, había que educarles y hablarles de una forma más normal, más natural, no con invenciones y cosas fantásticas, que eso después sí, para el arte, para la literatura, pero no lo consideraban adecuado. Ahora veremos un poco mejor eso. Después aquí se indican ya algunas cosas. El primer Odeón, que es el más antiguo que conocemos, es decir, un edificio consagrado, dedicado a espectáculos musicales, que es el de Esparta. El de Pericles está indicado aquí, es posterior. Como ven, Pericles, que es este señor,
vive en torno al siglo V. A veces aquí las cosas están un poco más apretadas porque no cabía, pero ahora en un momento lo veremos desplegado por separado y mejor indicado. Es decir, en torno al 700 a.C. ya sabemos de un Odeón, es el más antiguo que se conoce, está en Esparta, por eso está aquí el casco de los espartanos. Por supuesto que auletas y aulos dobles ya vienen de la antigüedad más remota, en Egipto ya se documentaron, incluso en Mesopotamia, es decir, 2000 y 3000 años antes de Cristo ya había tubos dobles, suponemos que con lengüetas dobles, aunque eso no se puede saber por los dibujos egipcios y mesopotámicos, pero en cualquier caso un instrumento que emitía dos sonidos a la vez. Después aquí se indican teatros y odeones con un cuadro y una flecha para que se entienda que a partir de aquí, es decir, esto ya es la antigüedad clásica. Lo que se llama periodo clásico de Grecia son los siglos 6, 5 y 4 de Grecia. Y después, por extensión, se llama mundo clásico hasta la caída de Roma. Pero en rigor son estos tres siglos los que rodean, el de antes del siglo V y el de después, tiempos de Pericles y algunos personajes después también. Bueno, esta flecha lo que indica es que todo esto que hay aquí, coros, festivales, competiciones, conciertos, certámenes musicales, para instrumentos individuales, para coros, para tragedias también, todo eso ya existía y sigue funcionando, y también durante los tiempos del Imperio, ahora se ilustrará. Aquí tenemos otra cosilla curiosa, que son estos señores que están aquí, que indican la antigüedad de lo que llamamos polifonía balcánica. Voy a cerrar un momento y les voy a poner un ejemplo. Es decir, en los Balcanes, en lo que es Grecia y encima también la antigua Tracia, actualmente Bulgaria, Rumanía, etcétera, y debajo del Mar Muerto, Georgia, se practica una polifonía popular. Estoy hablando ahora de folclore, no de obras históricas ni de nada. Se practica hoy, se practicaba en 1600 porque hay fuentes ilustradas que lo indican. Dice las fuentes ilustradas de 1600 que sus raíces se hunden en la Edad Media. Nadie sabe cuándo comenzó esto, pero tienen una forma muy especial de cantar. Yo no me he detenido este año en este tema, ni hemos grabado ninguna clase tampoco, pero hay otras sesiones grabadas en Alicante y por ahí, y el año que viene lo actualizaremos un poco, en el canal las pueden buscar. Les voy a mostrar un ejemplo de qué es esto de polifonía balcánica. Si lo quieren localizar, han de teclear polifonía balcánica o canto georgiano también. Claro que ahora hay grupos profesionales, hay grupos amateurs y también los hay profesionales, y los compositores actuales a veces arreglan estos temas, que son del folclore, pero son corales, son a varias voces, los arreglan, los orquestan, bueno, no es orquestar, los arreglan para voces modernamente y son muy efectistas, pero esto no es exactamente lo que estoy diciendo yo, para que tengan cuidado si escuchan en YouTube y distingan lo que es un arreglo o una actualización de una pieza popular que se canta a varias voces, pero para un coro actual. Por ejemplo, si se teclea Albanian, quiero decir, esto es lo que la gente canta, se llaman canciones de mesa también, pagan canto, por ejemplo, aquí sale uno muy cortito, ahora lo escucharemos, canta la gente cuando acaba de comer, por eso se llaman canciones de mesa. Las canciones de mesa están documentadas desde los tiempos de Pericles. No sabemos qué cantaban los griegos. Al decir de la musicología oficial, pues cantaban a una voz y se acabó. Pero la tradición de cantar en los Balcanes no, en toda la Europa antigua, en toda la antigüedad, así se llaman, canciones de mesa, pues es antiquísima. Es decir, no músicos estamos hablando ahora, ni profesionales, ni religiosos, ni nada, sino cualquiera, con su familia, pues acaba de comer. No digo yo si se ha tomado un pacharán o si se ha tomado dos, pues se tomarán lo que quieran o lo que beban aquí, pero es una práctica que no se sabe desde cuándo viene, y por eso se había indicado aquí con esta flecha y este interrogante. Ahora lo retomaré. Oigamos un momentín cómo suenan estas cosas.
quizá les parezca que cantan a bulto, pero no lo hacen. Es decir, hay cadencias, hay puntos de encuentro, usan intervalos que se llaman bárbaros, y precisamente esos disonantes, ¿no? Esos puntos de la cadencia donde se sabe que se producen esos choques, a veces son quintas, a veces son séptimas, a veces son segundas, se aprovechan como puntos estructurales para entrar. Es decir, esta pieza no está escrita, es una pieza del folclore, cada vez que la cante supongo que suena un poco diferente, pero en especial los bajos son los que no pueden cambiar, porque si cambian el bajo, no de esta música, de cualquier pieza, de cualquier época, la nota que está más grave, la toque quien la toque, absorbe los armonios, transforma la armonía. Es decir, los bajos en la tradición han de ser inalterables, si no, la canción en efecto cambia. En este caso se había indicado con un interrogante, y esta miniatura, creo que es de las Cantigas, donde se ve una quimera, una criatura híbrida de humano y ave, que la veremos en otro momento mejor, que está tocando una viola o un rabel o algo de un tipo de viola de brazo con un rastrillo de los de arar el trillo, es decir, que produce sonidos discordantes, intervalos bárbaros. Bien, pues ténganlo en cuenta, hay una tradición en todos los Balcanes europeos, también en Córcega, en el norte de Córcega, en toda la costa encima de Grecia, la antigua Epiro. Bueno, de hecho, en la antigua Grecia, este es Pirro de Epiro, primo de Alejandro Magno, debería estar en el 300 y pico aquí, pero como no me cabía, pues lo he puesto ahí, pero ahora no se preocupen por eso. Pero en tiempos de Pericles y en adelante, era tradición, después de comer, sobre todo en los banquetes, es decir, cuando era una comida comunitaria, cantar. Tú eras griego y habías recibido una educación musical, habías cantado en coros en tu ciudad de pequeñito y de mayor también, cuando te tocaba el turno, y no cantar era un signo de mal rollo, diríamos hoy, o sea, de una falta de educación terrible. Tú sabías cantar y tenías que cantar. Si cantaban a unísono o cantaban como estos señores o qué cosa cantaren, pues eso, como no aparezcan fuentes, pues jamás lo sabremos. Avanzo un poquillo, ahora estamos en el 400, estos son los tiempos de Platón y de Aristóteles, ahora lo verán mejor, por eso no se preocupen, verán todo indicado, Platón y Aristóteles y todo. En torno a comienzos del siglo IV a.C., hay un fenómeno que tampoco hemos tratado, que son las famosas quejas de Platón, de Aristóteles y de otros, cuando dicen que los músicos estaban empezando a mezclar todo. Es una cita famosa, que los músicos mezclaban los modos, los ritmos, los textos, y se llama policordia, pero hay que entender policordia en este contexto, no exactamente como un instrumento que tenga muchas cuerdas, porque según Platón, el instrumento más policorde era el aulos doble. Hay que entender en estos tiempos y en este contexto policordia en el sentido de varias voces, igual que hablamos hoy, la cuerda de saxos, la cuerda de sopranos, la cuerda de violines, pero no estamos haciendo referencia a que sean cuerdas ni dejen de ser, sino que hay varias voces, y en ese sentido de eso se queja Platón. Dice que el primer instrumento que expulsaría de su estado ideal de la República son a los talladores de aulos y al aulos doble, porque dice que es el más policorde. Lo que hay que entender es que produce sonidos disímiles. La nueva música fue un fenómeno que se puso de moda, hizo furor y se prolongó hasta los tiempos del Imperio. Lo que pasa que en tiempos del Imperio parece que la celebración de tragedias y comedias se limitó a los certámenes y a los concursos más famosos en las grandes ciudades, y se interpretaba con más frecuencia como extractos, digámoslo así. Una figura que vimos un viernes en las clases que grabamos, común en estos tiempos, a partir del 100 a.C. en adelante, era la coropsaltria. En esa clase que grabamos de los conciertos salía una de estas formaciones, que era una artista que viajaba con un pequeño coro e interpretaba extractos de las tragedias más famosas. Las más famosas, Esquilo, Sófocles y Eurípides, son de estos tiempos, del siglo V, un poco después de Pericles, un poco antes de Aristóteles, y ese fenómeno instrumental y vocal, del cual se sospechan muchas cosas, pero se pueden afirmar pocas con certeza, pues las que yo estoy diciendo o indicando, arrasó. O sea, es decir, se puso de moda, los teatros estaban llenos y así proseguimos. Pero la aristocracia más conservadora, digámoslo así, por ejemplo Platón, Aristóteles no tanto, pero Platón, el aristócrata, era más conservador, y las élites griegas de ese momento pues lo veían como una especie
de degeneración de la sociedad y cosas así. Bueno, ahí se mezclaron más cosas, yo aquí no lo puedo abarcar todo. Es un fenómeno que este año no hemos hablado, se cita frecuentemente en los textos, aunque no se aclara lo que es, y el año que viene sí, le dedicaremos una clase especialmente a lo que se llamó la nueva música, donde los músicos se tomaron muchas licencias, alteraron la tradición, dejaron de tocar las melodías religiosas y oficiales como se venían tocando supuestamente, siempre iguales, o en fin, sin salirse mucho de una nota por sílaba, como decía Platón. Estos no, estos empezaron a hacer de todo, muchas formas experimentales, y ya lo trataremos. Esto que hay aquí es el canto epirote, es lo que han oído hace un momento, el canto el actual canto polifónico tradicional de la península griega se llama epirote. Los epirotes ya existían en tiempos de Jenofonte, en estos tiempos, en el siglo V, igual que los georgianos de Georgia, que son estos que hay aquí en la foto. Georgia fue de hecho el primer estado que se convirtió al cristianismo. Bueno, la actual Georgia, Chechenia en el sur, allí, en estos países hoy en día tú vas, pero no los músicos, digo, a cualquiera. Dices, oye, ¿por qué no cantáis a unísono? Y los tíos te miran raro, y dicen, pues si somos dos, ¿por qué vamos a cantar a unísono? Solo cantan a unísono cuando están solos. Por ejemplo, si le cantas a un bebé, estás solo, pues claro, ¿cómo vas a cantar? Como no es difónico, pero la pregunta le resulta sorprendente, o incoherente. Si somos dos, ¿por qué vamos a hacer los dos lo mismo, pudiendo hacer más variedad? Bien, epirotes, georgianos y otros pueblos que vamos a ignorar, pero que están aquí, en los Balcanes, ya existían en estos tiempos. De hecho, Epiro fue un reino importante de donde salió la dinastía de Alejandro Magno, que después fundó Alejandría, etcétera. En el canal hay sesiones sobre esto. Si teclean teatros de Epiro o Epiro en el canal de YouTube, grabadas en Alicante, y algunas aquí, el año pasado. Avanzo un poquito, es decir, 400 son los tiempos de Aristóteles, de Platón y después Aristóteles, Pericles, Platón, Aristóteles y Alejandro Magno, que es primo de Pirro. Estamos aquí más o menos, y en este momento se funda la Biblioteca de Alejandría en torno al 300 y pico antes de Cristo, que perdura hasta el 400, hasta la muerte de Hipatia casi, que es aquí, en el 415. Es decir, la Biblioteca de Alejandría tuvo una vida venerable de casi un milenio, 8 siglos. Mientras que la Escuela de Atenas, que aquí no aparece, pero en un momento la enseñaré, también fue fundada en estos tiempos por Platón, en Atenas. Fue un centro comparable a la Biblioteca de Alejandría, pero sin tantos medios. Bueno, sépanlo, Alejandro Magno, no Pirro, su primo, sino Alejandro Magno, puso a disposición de Aristóteles varios centenares de médicos divididos por equipos, iba a decir legiones, pero no llega, pero varios centenares, con salas de disección, financiado todo por Alejandro. Igual, lo mismo que hizo en Alejandría para otros, también lo hizo para Aristóteles aquí, para que diseccionasen animales o cadáveres de prisioneros o ejecutados, para ver si el alma o cosas así andaba por ahí o andaba por allá. Hay una sesión que se llama Historia de la Mente en el canal, una conferencia grabada en Alicante, ahí se explican todas estas cosas. Es decir, en el 330 a.C. se funda la biblioteca. Ya ven aquí que hay otras también, no es la única, hubo otras, la de Celso en Éfeso y en muchas ciudades, hubo muchísimas, pero estas son las dos más importantes. La de Atenas igual, tuvo una vida venerable hasta que la cerró Justiniano, un emperador cristiano ya, en el 520 y tantos. Es decir, pues la de Platón yo creo que más de 1000 años, la de Alejandría 8 siglos. Pero en este mismo momento, estamos aquí en el 300, cuando se funda Alejandría, ya aparecen diseños como el Hydraulis, aunque lo he pintado un poco después. El Hydraulis ustedes no lo vieron aquí, pero estará en YouTube antes de Navidad. Lo grabamos el viernes, perdón, en la clase, o sí, sí, es verdad, sí. El Hydraulis se grabó aquí, me lío con los turnos. Bueno, hubo que repartir un poco el trabajo, para que vean que la invención del Hydraulis, que se atribuye a Tesirio en Alejandría, es casi contemporánea de la máquina de Antiquitera. Este es el fragmento ese de reloj que citamos, aunque no está en programa. Reloj, bueno, calendario astronómico. El ejemplar que se encontró en Antiquitera, creo que es del siglo I, pero se cree, se supone con bastante acierto, que es copia de uno anterior de estos tiempos. Por eso lo he situado aquí. Es decir, que estos ingenios mecánicos, pueden llamar hidráulicos o neumáticos, pues porque son los fluidos los que mueven aquello, pero son mecánicos, son máquinas.
pues son contemporáneos los dos de la Biblioteca de Alejandría. Y avanzamos un poco. Este es el primer Ptolomeo, y ya les expliqué esto. Alejandro funda Alejandría, la ciudad, y no es que deje como gobernador, sino que muere muy pronto. En 13 años amplió el imperio griego hasta casi la India, murió joven, y sus generales pues empezaron lo de siempre, ¿no?, a repartirse, a pelearse los trozos del imperio que quedaban. Unos Grecia, otros Partia, de las disputas que sucedieron a la muerte de Alejandro. Es decir, el Egipto tolemaico sigue siendo Egipto, ahí están las pirámides, ahí está toda la sociedad egipcia, pero los gobernantes, como pasa en Judea y en otras cosas que veremos en un momento, en todo el Mediterráneo, son helenos, digámoslo así. El Egipto tolemaico, que acaba aquí con Cleopatra, es la última Ptolomea en tiempos de César, pues fueron 3 siglos de un florecer de las ciencias y las artes que daba gusto. Pues esto es lo que hay que entender. De hecho, la biblioteca fue el faro de Occidente hasta que fue derruido el Serapeón en tiempos de Ambrosio y otros en Alejandría. Esto es 7 siglos después. Bien, pues hemos llegado al año 0. Aquí está Vitruvio, que es el que nos dejó la descripción, porque este sí que vive en este tiempo. Vitruvio era general y arquitecto de los tiempos de Julio César, trabajaba para él, construyó diseñó un montón de teatros y edificios públicos. Esto ya vimos algunas cosas. Mientras que aquí estamos ya en el año 0, el imperio cae un poco antes del 500, y a partir de ahí no hay fuentes. Hay algunas fuentes eclesiásticas, códices de Gregoriano, eso sí, han quedado, pero de música seglar, civil, fuera de las iglesias, fuera del culto, no digo fuera de las iglesias, fuera del momento de la misa, pues es decir, si nos tenemos que atener a las fuentes, es como que aquí nos callamos, nos quedamos mudos, y hasta los tiempos de Alfonso, hasta los tiempos de Guido por aquí, Ubaldo, pues no volvimos a cantar, pero esto evidentemente no tiene ningún sentido. Ahora lo veremos mejor. Es decir, aquí empiezan los emperadores, con Julio César es el primero, no es él exactamente, pero Augusto y así. Después Tiberio, Nerón, algunos más, todos estos son emperadores paganos, hasta que en este momento, tiempos de Constantino, comienza a haber emperadores cristianos. Es decir, la iglesia cristiana primitiva fue perseguida, no de continuo, ahora lo veremos, sino en años puntuales se promovieron leyes, se ejecutó a gente, se la encarceló, se les deportó. Ahora aclararemos un poco las cosas muy por encima. Pero a partir de este momento, la Iglesia, ya con la complicidad de las autoridades romanas que ya están conversas, pues este sigue siendo un problema de los más gordos que hay en la historia. Como en medio siglo apenas, la Iglesia, que ya ocupaba puestos imperiales y puestos políticos de importancia, con la connivencia, es decir, que buena parte del gobierno y la administración romana, que estaba por todas partes, seguían siendo paganos, pero en 50 años prácticamente los barrieron, de modo que a partir de la caída, después tiempos de San Agustín, aquí, San Agustín muere en 430, a partir de aquí la Iglesia solo se tuvo que preocupar de perseguir sus propias herejías o disensiones. Donatistas, priscilianos, novacianos, paganos ya no eran herejes igual, ¿no?, pero eran cristianos, solo que discutían sobre otras cosas. Ahora lo veremos muy brevemente. Esta ya la conocen, estos puntos verdes indican hidráulis u órganos neumáticos de los que se tiene noticia después de la caída de Roma, es decir, durante la Edad Media. Aquí se han indicado algunas cosas más, no me voy a parar ahora porque las vamos a ver después también. Este es el Teron famoso, esos dos pequeños órganos portativos dijimos, que se encontraron en Pompeya, es decir, en el 79. En el 79 estalla el Vesubio, y todo lo que colgó en Pompeya, en Herculano, entonces pues eso estaba funcionando ahí, claro. Son dos pequeños órganos, estos son tubos, yo los enseñé, los mostré aquí, y en la sesión también estarán antes de Navidad. Dos chiquitillos, no son iguales, tienen un número dispar de tubos, pero son órganos de brazo, digamos así. Como los positivos, que después nos cuentan a veces que aparecen por ahí al final de la Edad Media, son el mismo tipo de aparato, o parecido. Aquí tenemos a Tertuliano, que es el primero que comienza con estas cosas, a hablar en contra de la música, porque los primeros padres de la Iglesia, los que vivieron aquí, pues tampoco se manifestaron, o no nos ha llegado referencias escritas, tampoco se posicionaron muy en contra de la música y los instrumentos. Pero a partir de los emperadores cristianos, especialmente Ambrosio, también Tertuliano antes, comenzaron a hablar
Claro, los instrumentos de los paganos hay que entenderlo, estaban vinculados pues 1000 años a sus banquetes, que ya saben cómo acababan, no todos, pero en fin, todos los que podían, al culto de otras divinidades que ellos decían que no eran lícitas. Es decir, la religión en el mundo pagano y heleno no fue monoteísta, y esto es algo que el mundo clásico, griegos y romanos, les costó entender al punto que al final les costó la caída. Es decir, en la religión antigua de los paganos pues había una especie de, no quiero decir buen rollito, pero sí confraternidad de dioses. Es decir, en el mismo panteón, es una forma de hablar, si no les gusta pues no pasa nada. En el mismo panteón podían convivir los dioses de los romanos y los dioses de cualquier otro pueblo. Incluso la gente a veces reconocía bajo la apariencia de otro dios que no era de su pueblo el mismo dios. Es decir, los dioses entre ellos eran cordiales, los de unos y otros credos, y ninguno reclamaba para sí ser el único, ni el auténtico, ni prohibir los demás. Pero esto empezó con los cristianos y a la larga se estableció, y por eso hoy tenemos este credo monoteísta. En fin, eso sigue siendo un problema. A partir del siglo IV, del 400, un poco antes, los hijos de Constantino, Constancio II y otros, comienzan a emitir edictos y prohibiciones, prohibiendo los cultos paganos, retirando los fondos. Tengan en cuenta que la religión imperial de Roma estaba en todas las ciudades del Mediterráneo, y había una carrera sacerdotal con sus ritos, y eso estaba dotado, y había una, pues como hoy, tenían un sueldo y recababan ciertos impuestos, etc. Todo esto fue barrido en apenas 50 años, y eso es lo que veremos en un momento con un poco más de detalle. Aquí se han indicado algunos otros órganos que ustedes ya conocen, que son ejemplares. En este caso no son mosaicos ni nada. Aquellas lamparillas de Cartago, no sé si se acordarán, de aceite. Este es el de Aquincum, uno que se encontró en Bulgaria, donde cantaban estos de antes. Esto lo enseñamos también, está reconstruido. Este creo que es neumático. Y aquí se indica Agustín y Ambrosio, que son contemporáneos, y con estas líneas moradas la reacción de la Iglesia posterior a la caída, en donde ya a partir de Ambrosio hay una reacción directa sobre todo contra los coros que tenían director. Es decir, que un coro que tenía director, para un músico no hace falta explicarle lo que es, un coro profesional. Lo que cante, esa es otra cuestión. También contra los conciertos, especialmente los de viento, ya lo aclaramos en la sesión correspondiente, y a partir de aquí hay un fenómeno que se llama secularización del rito pagano en los juegos. Es decir, tú prohíbes, las religiones son las religiones, pero tú prohíbes de hoy para mañana el fútbol, por poner un ejemplo práctico, y tienes sangre en la calle. Y en estos tiempos el espectáculo por excelencia eran las carreras de caballos, incluso hasta el siglo VI en Constantinopla y el siglo. Es decir, estaban los circos, que son esos largos de carreras, estaban siempre llenos a reventar. En más de una ocasión Roma estuvo asediada, es decir, las tropas defendiendo las murallas y los bárbaros y en fin, los enemigos ahí, y la multitud, la población romana en el circo, porque los gastos corrían a cargo de los emperadores. Es decir, el ejército defendía, pero los ciudadanos a lo suyo, que no pasaba nada. Y en efecto, en esa ocasión no pasó nada. Pero, es decir, puedes prohibir cosas, puedes emitir ley, no digo la Iglesia, cualquier gobierno, cualquier poder en cualquier momento de la historia, pero no lo puedes hacer de hoy para mañana y esperar que todo el mundo te haga caso. Por ejemplo, en el campo y en las zonas rurales, pues los campesinos, digo ahora, la gente, no las élites romanas que recibían educación, ellos seguían a sus ritos ancestrales, pues como toda la vida, adorando a sus dioses y a sus diosas y haciendo sus sacrificios y sus ritos y para las cosechas, y que les daba un poco igual. De modo que las prohibiciones existen. La Iglesia quiere abolir sobre todo los juegos paganos, combates de gladiadores, se llamaban munera, los juegos con fieras, venalia, el teatro era lo que más les molestaba, porque decían, sobre todo la música del teatro, que lo que se veía en el teatro inducía al vicio y al pecado. Y algunos decían que no había ninguna diferencia, de hecho, digo, padres de la Iglesia, cristianos, no había ninguna diferencia entre practicar las cosas que se veían en el teatro, pues cosas ya saben, ¿no? En público, como lo hacían los paganos, decían, o en privado en tu casa, que no había ninguna diferencia. Es decir, a fin de conseguir la prohibición, porque siglo y pico después de la caída de Roma ya han desaparecido por completo, pero hasta entonces
lo que se hace es lo que se llama secularizarlo. Es decir, yo sigo tolerando que las fiestas paganas se celebren en las mismas fechas y que los juegos y los espectáculos y las fiestas que hacen sean más o menos las mismas, pero prohíbo que se haga con música pagana o según los ritos paganos. Y esto es lo que significa secularización del rito pagano en los juegos. En cualquier caso, en torno al 600 ya prácticamente los teatros están cerrados o abandonados. Ya en estos tiempos, en tiempos del hijo de Constancio, muchos son convertidos en fábricas de cal, en canteras, es decir, incluso en burdeles o en establos. Eran edificios de pecado, eran edificios de los paganos. En estos tiempos el paganismo ya está moribundo. Insisto, muchos senadores y mucha gente y siguen siendo paganos. Pues no es grande el imperio, no te digo nada, pero la ley está ahí, las autoridades están ahí, y si te prenden con libros o con lo que no debes, pues puedes pagar incluso con la muerte. Ahora lo aclararemos. Es decir, en torno a 600 ya el cierre de teatros es prácticamente el abandono definitivo, y por fin desaparecen los juegos, o al menos no tenemos noticia, como sucede con el resto de instrumentos durante casi 5 siglos. Es decir, hasta tiempos de Ubaldo, que está aquí indicado, en torno al 900, un poco antes. Estos no están situados exactamente, ya lo he dicho, pero eso que no les preocupe ahora. Tenemos los 3 tropos, que eso sí que salen en el programa. Es la primera fuente a varias voces, eran a 3 voces, tropos de gloria, en Occidente. Y después, en torno al año 1000, tenemos los nombres, pero no tenemos la música. Eso es lo que se cuenta en el programa. Pero esto sabemos que eran a varias voces. Después, en torno al año 1000, está Guido d'Arezzo. Les remití a un documental en YouTube, no sé si a este turno también, se llamaba Historia de la Notación. Aquí vimos solo un trocito, ese que salía al claustro y los niños cantando, para aclarar cómo la transmisión oral, hasta que no hay un sistema escrito, pues en fin, deja mucho que desear. Pero el documental entero es de la BBC, no tiene desperdicio, es buenísimo. Sale Guido, en fin, está muy bien explicado todo. No esta parte que yo estoy tratando aquí, pero sí todo lo demás, la Edad Media. Y con este podemos pasar a la siguiente. Es decir, esta es la clase que retomaremos del Hydraulis después de Navidad, y la clase de hoy abarcará más o menos desde aquí hasta aquí. Hemos ampliado los primeros 1000 años, estos, antes de Cristo, y ahora estamos en Grecia, como si estuviéramos en programa, y aquí se han consignado las mismas cosas. El Odeón más antiguo de Esparta, en el 700 y algo, 700 y poco. Roma se ha pintado para que entiendan que ya existe, ha sido fundada, está limitada a la península italiana y a sus zonas, después se va expandiendo, pero sigue su camino hasta que en torno a 200 a.C. también ocupa Grecia, y a partir de ahí todo es imperio. Lo que se ha pintado aquí, esto es la Academia de Atenas, la Escuela de Atenas, ya la he citado antes, que la fundó Platón, y duró 1000 años, más de 1000 años, porque la cerró Justiniano en el 529. No solo cerró esa, cerró muchas escuelas que había, escuelas de primaria había por todo el imperio en el siglo 3, 2, 3 y 4 después de Cristo y 5. Es decir, que los propios ayuntamientos, diríamos hoy, que siempre era un romano el que ocupaba aquello, o un cristiano, o un obispo, lo que sea, pero había instituciones financiadas con dinero público, eso también fue cerrado. Algunas cosas ya las han visto y aquí se indica mejor. Aquí tienen a Esquilo, los trágicos, en el 400 y algo, tiempos de Pericles. Esto es el primer alfabeto musical, ese que se cita en el programa, el que yo traje, lo he vuelto a traer. Bueno, no he traído la imagen que proyecté, pero he traído el libro de Quintiliano para que lo entiendan, que no es de aquí, es del siglo II después de Cristo. Este libro que yo traje, lo vuelvo a pasar, que tiene al final estas tablas, ya lo enseñé, no es de los tiempos de Grecia, es del siglo II después de Cristo. Es un romano. Y aquí tenemos alguna cosa más. Esto es para que lo sitúen correctamente. Ven aquí la Edad Oscura, es decir, del 900 atrás, pues sabemos que Grecia existía, no como un estado, que nunca fue un estado, pero ahí está Troya, al final la encontraron. Decían, es que Troya, es que la Eneida lo que cuenta son mitos, leyendas, vete a saber si eso llegó a existir o no. Pero al final fue Schliemann allí y encontró 7 ciudades, y la séptima sobre la misma, la séptima, esa era la Troya que se citaba en estos libros.
Bueno, pues así son siempre las tradiciones, mezcla de leyenda, mezcla de invención, mezcla de hechos históricos o de generación de la memoria, como pasaba con los niños cantores cuando se transmitían las cosas. En cualquier caso, hasta el siglo IV a.C., tiempos de Platón y Aristóteles, no se idea o no tenemos noticia el primer alfabeto musical, que es lo que se cita en el programa, pero antes ocurren algunas cosas para que la sitúen correctamente. Es decir, en el 600, ¿qué hay? En el 600 está Tales de Mileto, Empédocles, el de los 4 elementos, Hipócrates de Cos, el padre de la medicina actual, un poco más adelante. Es lo que llamamos presocráticos. Es el siglo anterior a Pericles. Ahí es donde nace el pensamiento científico, como lo entendemos hoy, es decir, sustituyen los mitos por la razón. Ellos decían el logos, explicar las tormentas no por el capricho de dioses o por el cabreo, sino por explicar los fenómenos naturales con otros fenómenos naturales. Aquí he indicado algunos. Anaximandro ya dijo que veníamos de los peces, aunque no formuló la evolución en los mismos términos, pero claro, la vaquita viene de otra vaquita y al final tienes que encontrar o un huevo o una gallina o un dinosaurio, ¿no? Decimos hoy. Aquí se indican los pitagóricos un poco después, en torno al siglo V, y este es Pitágoras, que es un capitel, no recuerdo ahora de qué catedral es una catedral de París, que yo no estoy seguro, y está literalmente, comparando números con sonidos. Esto es lo que está haciendo. Números, pues ya saben, números irracionales, que si 2 tercios, que si 4 quintos, que si 9 octavos, que es el tono, y sonidos son los que son. Pero yo los he puesto aquí, en parte, sobre todo, para recordarles que el pitagorismo es el criterio estético en Occidente. Sí, las leyes del número y todas esas cosas tuvieron mucha influencia sobre todo el mundo clásico, pero que todo el mundo no era pitagórico, como todo el mundo no era cristiano, como todo el mundo no era, en fin, que había una variedad de pasos. Los pitagóricos eran una especie de secta que desarrollaron mucho la geometría, tenían un sólido secreto, que era el dodecaedro. El dodecaedro es el único sólido regular que no está compuesto de triángulos, sino de pentágonos, y por eso era secreto. Y decían algunos que así como había 4 elementos, aire, tierra, fuego, agua, y cada uno se componía de un sólido geométrico, unos del tetraedro, otros del cubo, etcétera, el átomo que componía la sustancia de la mente era el dodecaedro. Bueno, estaba prohibido enseñarlo, y uno que se atrevió, pues en fin, creo que al final no murió por eso, pero tuvo que, en fin, desaparecer, largarse por ahí. No recuerdo el nombre exacto ahora, ya lo pondré. Pero tengan en cuenta, eran como una secta. De hecho, cuando murió Pitágoras, quiero decir que todo el mundo no les veía bien. Cuando murió Pitágoras, la gente, la turba, como suele pasar, en algunas de las persecuciones cristianas que veremos pasa igual. No es el emperador, no es la autoridad romana, es la propia autoridad de los pueblos que tienen tirria contra los judíos o contra los cristianos, y a veces son los romanos los que tienen que intervenir para parar a la turba y que no siga la matanza. Otras veces no, ahora lo aclararemos. Pero cuando murió Pitágoras después, la gente, la turba, le prendió fuego al santuario donde tenían su escuela y murieron todos allí abrasados. Bueno, eran vegetarianos, por ejemplo, no comían habas tampoco. Y hay otra historieta que se me está olvidando ahora, ya me acordaré en algún momento, muy curiosa, no me pregunten por qué. En cambio los romanos no paraban. La fabam vitelliam era un plato romano típico, una especie de puré de habas muy rico. Supongo que se le ponían picante, más rico para los que amamos el picante. Y los pitagóricos pues funcionaron un poco así, un poco como en plan de secta hermética, un conocimiento que no se divulgaba, estaba prohibido enseñarse, etc. Este que vemos aquí, en cambio, es Ptolomeo, pero no los gobernantes helénicos de Egipto, sino un matemático y astrónomo romano, también de después de Cristo, que tenemos bastante información de él, pero yo lo he puesto aquí sobre todo por una frase famosa que se conoce, que él la repetía continuamente. Decía que el monocordio, que era el instrumento que usaron los pitagóricos y después todo el mundo para calcular intervalos, diferentes tamaños de quinta, esto ya hemos hablado, diferentes tamaños de cuarta. Claro, si divido en 60 trozos, pues luego puedo hacer de 4, de 5. Hay 5 que son cuartas, pero una cuarta es más grande que la tercera. Es decir, para todo ese cómputo que hicieron, pasmoso, y todos los intervalos que conocemos hoy y otros que nos había ocurrido considerar,
usaban el monocordio, pero Ptolomeo decía que el monocordio no era un instrumento musical, y la razón que daba era que se tocaba con una sola mano. Claro, entonces solo tienes que ajustar la tensión, la porción del segmento de cuerda que quieres hacer sonar, y después lo pulsas para escuchar el intervalo correspondiente. Pero como se toca con una sola mano, él decía que no era un instrumento musical. Lo cito aquí en relación con el comentario de Platón, de que el aulos era el instrumento más policorde. No lo decía de los laúdes, ni de las arpas, ni de los coros, que también. Era precisamente el aulos doble, el que acompañaba siempre a los coros de las tragedias. Aquí se ha indicado otra cosa, ahora la veremos mejor. Yo creo que esto lo voy a ampliar ahora en un momento. Esto que hay aquí es un fragmento del Orestes de Eurípides. En realidad, casi todo no, pero pues casi el 90%, casi todo lo que se sabe del teatro griego clásico, es decir, de estos 3 siglos, de los grandes, las tragedias famosas, procede de estos 3 autores. Y no de toda su obra. Tenemos apenas un 10%, no llega de lo que sabemos que escribieron. Luego hubo centenares de tragediógrafos hasta siglos después de Cristo, pero de todo eso no ha quedado nada. Es decir, las pocas obras que tenemos de este, y también de Aristófanes, que era un cómico ya de este fenómeno, pues de ahí sale casi todo lo que sabemos. Esto ya lo hemos indicado, esto también, esto no lo he señalado antes. Recordarles que en el Egipto tolemaico, desde que se funda Alejandría, era el destino favorito de los cantantes famosos de la antigüedad, también en tiempos de Roma después. Favorito no es que no hubiera más sitios donde cantar, claro que sí, pero si tú eras el mejor o el más famoso o de los 10 más famosos, pues los mejores locales para cantantes estaban en Alejandría y en la costa de Egipto y hasta la Cirenaica, que ahora la veremos un poco mejor con motivo de una persecución. Pues eso es lo que indica esta flecha, circuitos de cantantes y también circuitos culturales del Mediterráneo. Es decir, que entiendan que ahora no estoy diciendo solo cantantes, sino también todo tipo de instrumentos. Vimos incluso 2 parejas de hermanos que tocaban el hidráulis y viajaban con ellos por el imperio, de certamen en certamen. Estos circuitos sabemos que siguen vigentes en tiempos de Juliano, el apóstata, que es 360 después de Cristo. Es decir, justo antes, tiempos de Constantino. Lo sabemos porque hay cartas de autoridades de distintas... Esto se ha publicado recientemente, hace muy pocos años, de autoridades de distintos puntos del Mediterráneo que le hacen consultas por el emperador. O sea que todo este circuito cultural sigue activo. Que no haya fuentes, que haya escasos registros, más que una inscripción por aquí, otra por allá, o referencias tardías, pues eso no significa nada. La tragedia y la comedia igual se indican aquí con una flecha para que entiendan que esto prosigue, y a partir de tiempos imperiales del siglo I, pues en las condiciones que fueron, ahora intentaremos aclarar. Aquí creo que no me dejo nada más. Sí, digo, ¿qué se me olvidaba de los pitagóricos? Pues que eran místicos también, es decir, no es que fueran terriblemente racionalistas porque usaban los números y porque ya estaban aplicando el logos ni nada, sino que creían, por ejemplo, en la reencarnación de las almas, lo que se llamaba metempsicosis, por si tienen curiosidad y lo quieren buscar por ahí. Es decir, creían que las almas, el alma estaba compuesta de otra sustancia diferente a la materia, el dodecaedro era el átomo que lo componía, la psique, como ellas decían, y que eso, el cuerpo desaparecía o moría, degeneraba, pero el alma, como parecido a como hablan los hindús, ¿no? Y otras confesiones actuales. Es decir, mi espíritu, diría yo no sé cómo llamarlo, pues se encarna en cierto tipo de animal o en cierto otro. Es decir, que no los vean como racionalistas puros porque tampoco lo eran místicos del número y demás cosas. Esto es lo que les decía, estas 2 cosas de aquí, el primer alfabeto musical y este fragmento de Eurípides es esto, también son casi contemporáneos, siglo IV. Esto es un trozo de una de las escasísimas tragedias de Eurípides que nos ha llegado, y esto que hay aquí es el texto, estas filas, mientras que estas letras y estos puntos intermedios, ¿lo ven aquí? Esto pi y este fi y algunas más, z y otras, son símbolos musicales para el aulos. El instrumento que siempre está, no es que hubiera una tropa de aulos, había una auleta normalmente,
y acompañaba a los coros cuando intervenía. La tragedia era un espectáculo variado, había números con canto solista, el actor principal cantaba, había números hablados, pues más o menos como hoy pasa en las óperas, había también, ¿qué he dicho? Solista, diálogos, o sea, números corales al principio, al final y en el intermedio, y también algo parecido a lo que hoy llamamos recitativo, ese pequeño movimiento en tránsito entre un aria y un coro, cosas así, que no sabemos eso cómo sonaba. Lo que sabemos es que era un punto intermedio entre su propio idioma, que era el griego antiguo, que era tonal, era una lengua tonal, y la música en cuestión, que estuviera ahí, como se llamaba paracatalogue, el equivalente o lo que parece una especie de recitativo de la antigüedad, sería el nombre de paracatalogue. Bien, pues estos puntos que hay por aquí, se suponía hasta hace un par de décadas o menos, el autor que ha demostrado esto es West, ya lo consignaré también en el vídeo, no sé si han visto alguno, todos dicen sí, pero no lo sé. Pero después ahí, todo lo que me como o me olvido o me equivoco, pues ahí lo corrijo. El actor es West, uno de los helenistas más famosos actualmente en todo el mundo. Demostró hace escasos una década o quizá menos, se creía hasta ese momento que en estos puntos el coro o el cantante o quien estuviera haciendo se callaba, el aulós daba la nota, ¿no? Y los otros seguían. Esto es un fragmento. De los restes de Eurípides hay 3 y no res. Pero casualmente aquí se encontró esto. Y él demostró que esto no era así. Que es más probable, lo más probable es que en estos momentos empieza a sonar el aulós y mantiene una especie de pedal, doble o simple, ahí tampoco se puede entrar, pero que por su estudio está en inglés, se puede consultar. Si alguien lo quiere leer, yo lo traigo, es un pequeño articulito. Ahí se producían acordes porque estos signos sí que los podemos traducir. En esta pieza en concreto se sabe que se producen acordes entre lo que está cantando el señor y la nota del aulós que está indicada. Esto no sabemos qué música tenía, pero esta notación musical para instrumentos sí que la sabemos interpretar. Se producían acordes de todo tipo, quintas e incluso séptimas y otras cosas. No estoy diciendo en un contrapunto o al modo como lo hacemos hoy, pero hay una nota o dos sonando de pedal, el otro mueve y claro, ahí se producen estas cosas. Esta es la máquina de Antiquitera, supongo que ya la han reconocido. Este es Pirro de Epiro, el primo de Alejandro Magno, y este es el primer alfabeto musical que se cita ahí en el programa, en el siglo IV.